Hola, buenos días. Una vez más, aquí estamos, gracias a nuestro Padre, con el video número 58 en la serie sobre madurez y sabiduría espiritual, y también hablando sobre menospreciar la palabra de Dios. La semana pasada empezamos a estudiar Isaías capítulo 66 con un enfoque en los versículos 6 y 8, y hoy vamos a seguir estudiando estos versículos. También llegamos a Deuteronomio 30 y vamos a seguir hablando sobre todo este asunto. Muy bien, vamos a dar inicio. Padre, gracias por la oportunidad siempre que nos das para estar juntos. Padre, yo no quiero que sean palabras vacías, que siempre entendemos que nuestras vidas son como un vapor y no sabemos cuándo nos vas a llamar pues a dejar estos cuerpos y estar en la tumba y esperando el regreso de nuestro Señor. Y entonces te damos gracias que podemos estar juntos estudiando tu palabra. Pido por los que llegan a este canal, tal vez por curiosidad o cualquier otra cosa, pero Padre, sabemos que todos llegan porque tú lo has puesto en sus corazones, o para condenación o para salvación, que tú abres su entendimiento, que obras en sus corazones para que puedan ver que lo que es conocido como cristianismo hoy en día es en verdad la apostasía. Y Padre, que solo los que tienen tu espíritu van a entender las escrituras. Padre, todo lo demás es doctrina de hombres. Te damos gracias, Padre. Guíanos ahora en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien. Yendo a 66, Isaías 66, los versículos, vamos a ver, 7... Vamos a ver los versículos, Deuteronomio 30, no Isaías. Estábamos en Isaías 66, 1 al 6, y vamos a estudiar estos más a profundo. Pero llegando a Deuteronomio 30, los versículos 6 y 8, 6 al 8, dice: y Jehová tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tu simiente, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Y Jehová tu Dios pondrá todas estas cosas, estas maldiciones, sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Entonces estamos hablando sobre este asunto de que Dios había avisado a su gente cuando estaban juntos en el desierto antes de entrar en la tierra prometida, de lo que es la circuncisión y donde Él iba a habitar. Pero ellos no lo entendían, obviamente. Y es por eso que los fariseos, cuando llegamos al Nuevo Testamento, que los fariseos no tenían oído para oír, no podían entender el lenguaje ni las palabras de Cristo. Y sabemos que es la razón por esto es porque Dios no había abierto sus ojos ni su oír para ver estas cosas. En Deuteronomio 30, versículo 8, dice: y tú volverás y oirás la voz de Jehová. Esta palabra oirás, es número 8085 del hebreo, es la palabra Shama. Hemos practicado sobre esta palabra muchas veces. Es oír inteligentemente, a menudo con implicación de atención y obediencia. Y entonces, y volverás a obedecer la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Y ustedes saben, porque cada semana lo menciono, Ezequiel 36.
versículos 22 al 32. Pero ahora vamos a Ezequiel 11, 17 al 20. Ezequiel 11, 17 al 20. Y vamos a ver que aquí nos dice lo mismo, para que ustedes vean que no solamente fue mencionado en Ezequiel 36. Entonces, vamos a empezar en 16. Por tanto, así dice Jehová el Señor, aunque los he echado lejos entre las naciones. Recuerden, este es lo que miramos en Deuteronomio 30, que Dios iba a echar la gente, esparcir la gente en todas partes del mundo, en las naciones. La palabra nación en el Nuevo Testamento también se traduce gentil, todos los que no son judíos. Entonces dice, los he echado lejos entre las naciones y los he esparcido por las tierras. Con todo eso les cerré por un pequeño santuario en las tierras a donde llegaren. Noten, un pequeño santuario. Entonces, por tanto, así dice Jehová el Señor, yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel. Y vendrán allá y quitarán de ella todas las cosas detestables y todas sus abominaciones. Y les daré un solo corazón. No olviden 1 Corintios capítulo 1 versículo 10, hablamos de esto, de un solo corazón, mente y palabra. Por eso estudiamos doctrina, para estar en acuerdo y andando en el mismo camino, en las mismas cosas. Y dice, les daré un solo corazón, pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas, guarden mis juicios y las cumplan, y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. ¿Quién es el pueblo de Dios? Todos los que fueron circuncidados en sus corazones, incluyendo gentiles. Recuerden, hablamos de esto de Juan capítulo 10. Y entonces, sabemos que este no solamente aplica a los judíos de nacimiento entonces, sino a los que fueron circuncidados de corazón, como Pablo nos avisa en el Nuevo Testamento. Nosotros fuimos adoptados en la familia de los judíos, en el linaje de Judá. Este es en el libro de Hebreos, capítulos 7 a 12. Pueden leer todo y verlo en su contexto. Entonces, vamos a Joel 2, 28, 29, porque yo creo que todos están familiarizados con esta profecía de Joel, porque es algo que Pedro menciona en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿cuándo va a pasar estas cosas que hemos visto de Deuteronomio 30, Ezequiel 11, Ezequiel 36, como hemos hablado? Joel 2, 28 y 29. Joel 2, 28, 29. Dice, y será que después de esto, y vamos a practicar, después de todas las cosas que pasaron antes del versículo 28, entonces pueden leer todo lo demás a ver qué cosas. Derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros viejos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Entonces, quiero hablar sobre esto de aquellos días y el hecho de que Dios iba a derramar su espíritu, porque este tiene que ver con lo que hemos visto ahora en Ezequiel 11, Ezequiel 36, también Jeremías lo menciona, y también Deuteronomio 30. Entonces, vamos a Hechos 2, 16 al 18. Hechos 2, 16 al 18. Porque dice que, no recuerden, Joel 2, 28 dice, después, y será que después de esto, de
todo esto que él nombraba antes del versículo 28, todas las cosas que hemos visto, lo mismo que dice en Deuteronomio 30, después de todas las cosas que iban a pasar a Israel. Cuando Dios dice todas estas cosas, muchos creen que ellos tenían una opción, pero Dios dijo que estas cosas tenían que suceder. ¿Por qué? Porque Dios los ordenó. Entonces, tenían que pasar por todas las cosas. Dios no solamente sabía que iban a rebelar, Dios los ordenó a la rebelión desde antes de la fundación del mundo. Y muchos me dicen, ¿cómo Dios los ordenó a hacer esto? Es porque sus corazones estaban malos y perversos. Sí, pero Dios dijo, voy a cambiar tu corazón. Entonces Dios no cambió su corazón antes para que pasaran por todas estas cosas, porque Dios tiene un propósito y un plan y nadie puede desviar de este plan. Y así es. Entonces vamos a Hechos, el capítulo 2, 16 al 18. 2, 16 al 18. Nos dice, mas esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Y será que en los postreros días, noten lo mismo que dijo Joel, los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Quiero aclarar algo aquí, porque muchos dicen, mire, dice toda carne. Dios no derramó su espíritu sobre cada individuo, sino sobre toda la carne que pertenece a él. Aquí dice en versículo 18, de cierto sobre mis siervos, mis siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días y profetizarán. Entonces, ¿cuándo fueron estos días? Obviamente, este es cuando empezaron. Empezaron con, en Hechos capítulo 2, cuando Cristo ascendió y mandó su espíritu sobre su gente. Entonces, los postreros días empezaron, son días del Mesías, desde el día de Pentecostés y en adelante. Entonces nosotros estamos viviendo estas promesas que Dios hizo en Deuteronomio 30, Ezequiel 11, Ezequiel 36. Entonces somos los recipientes de este derramar de su espíritu. Recuerden, una de las palabras que es recibir es la palabra lambano o paralambano. Entonces recibimos de Dios, Dios derramó en nosotros su espíritu. Vamos a Lucas 21, versículo 28. Lucas 21, versículo 28. En versículo 28, y cuando estas cosas comienzan a suceder, erguíos, levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Entonces, ¿cuándo comenzaron? Comenzaron en la primera época. Y entonces estas cosas ya están cercas, están encima de nosotros. Y entonces estas cosas comenzaron a suceder en aquellos días de la primera época. Vamos a Romanos 2:29. Romanos 2:29 y vamos a ver que ya comenzaron estas cosas. 2 y versículo 29. Aquí nos dice, bueno, voy a leer 28, bueno, desde 26. Bueno, todo el capítulo habla sobre esto, pero 26. De manera que si el incircunciso guarda la justicia de la ley, ¿no será su incircuncisión contada como circuncisión? La respuesta sería sí, si fuera posible. 26. De manera que si el incircunciso guarda
Perdón, 27. Así que el que es incircunciso por naturaleza, si cumple la ley, no te juzgará a ti que con la letra y la circuncisión eres transgresor de la ley. Porque no es judío el que lo es por fuera, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. La circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, cuya alabanza no es de los hombres, sino de Dios. Entonces Dios prometió en Deuteronomio 30 que iba a poner su espíritu y cambiar los corazones de su gente, y está cumpliendo con su promesa desde la primera época hasta ahora, y hasta que llega la última oveja en el redil, y es cuando Cristo va a regresar a esta tierra. Es lo que estamos viviendo ahora. Vamos a Colosenses 2:11. Colosenses 2, versículo 11. 2:11. En quien también sois circuncidados de circuncisión no hecha de mano, en el despojamiento del cuerpo del pecado de la carne, en la circuncisión de Cristo. Entonces, la circuncisión pasa en el corazón de la persona que Dios está regenerando. Y entonces, ¿cuándo pasa esto? Cuando Dios empieza su obra en la persona, pero toda esta promesa comenzaba en la primera época, cuando Dios mandaba su espíritu sobre la gente. En cuanto a Deuteronomio 30, quiero que mediten sobre unos más versículos. Vamos a Isaías 63, 17. Isaías, vamos al libro de Isaías. Siempre me equivoco. ¿Dónde está? Aquí está. Isaías, el versículo, capítulo 63, 17. 63, 17. Entonces aquí nos dice en versículo 17, porque, oh Jehová, nos ha hecho errar de tus caminos, y endureciste nuestro corazón a tu temor. Vuélvete por amor de tus siervos, por las tribus de tu heredad. Ahora, quiero que mediten sobre lo que leemos en Deuteronomio 30 y lo que acabamos de leer en el Nuevo Testamento y lo que dice aquí. Porque, oh Jehová, nos has hecho errar de tus caminos. Entonces la gente salieron de los caminos de Dios porque Dios lo hizo en ellos. Otra vez, volviendo a Deuteronomio 28, 29, donde muchos creen, porque dice, escogen ustedes, que el hombre tiene la opción y puede escoger. El hombre no puede escoger. No tiene opción. Es esclavo a su pecado. Un esclavo no tiene derechos de salir de esclavitud. Cristo tiene que venir y librarnos de la esclavitud de la oscuridad y ponernos en esclavitud bajo la luz, bajo la verdad. Y aquí dice Isaías, porque, oh Jehová, nos has hecho errar de tus caminos, y notan, endureciste nuestro corazón a tu temor. Él lo hizo, obra de Dios en su gente. Es por eso que ellos, los judíos que estaban en el desierto, no obedecieron, porque Dios hizo esta obra en ellos. Vamos también a Juan 12, 40. Juan 12, versículo 40, en el Nuevo Testamento. 12, 40. Ustedes saben que me gusta ir de los dos testamentos, o pactos, mejor dicho, para mostrar cómo están en acuerdo, cómo están
ah, no sé cómo decirlo, pero están íntimamente conectados. Entonces, versículo 40, Juan 12:40, cegó los ojos de ellos, endureció su corazón para que no vean con los ojos, ni entiendan con el corazón, y se conviertan, y yo los sane. Entonces fueron cegados los ojos de ellos porque así Dios lo decretó desde antes de la fundación del mundo. No podemos evitar estos versículos, dicen lo que dicen. Vamos a Jeremías 32:42. Jeremías 32:42. Jeremías 3:2-4:2. Aquí nos dice la palabra, Jeremías, un profeta, hablando por Dios, obviamente, dice en estamos en Jeremías 32, versículo 42. Porque así dice Jehová, ¿ok? Autoridad, Jehová. Como traje sobre este pueblo todo este grande mal, así traeré sobre ellos todo el bien que les he prometido. Notan, déjenme leerlo otra vez. Escuchan bien lo que estamos mirando en las Escrituras. Porque así dice Jehová, como traje sobre este pueblo todo este grande mal. Recuerden Isaías 45, donde dice que Dios creó el mal. Entonces aquí Dios dice que trajo sobre ellos todo este mal. Grande mal, no simplemente mal, grande mal. Así traeré sobre ellos todo el bien que les he prometido. Vamos a volver a Deuteronomio 30. Quiero que ustedes vean y empiecen a comparar estas cosas. Como Scott siempre dice, escritura con escritura. Entonces, déjeme leer en versículo 1. Y sucederá que cuando te sobrevinieron todas esas cosas, no acabamos de leer en Jeremías 32:42 que Dios trajo sobre esto grande mal y va a traer también todo lo bueno que ha prometido. Mire lo que dice aquí. Y sucederá que cuando te sobrevinieran todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y volveréis en sí en medio de todas las naciones a las cuales Jehová tu Dios te hubiera arrojado, y te convirtieres. Quiero hablar sobre esta palabra convirtieres, porque muchos quieren decir, mire, ellos pueden convertirse. Esta palabra es 7725 en el hebreo y es literal, es volverse, de aquí alejarse, transitivo, intransitivo, literalmente o figurativamente. No necesariamente con la idea de volver al punto de partida, generalmente es retirarse, a menudo adverbio de nuevo, y nos da un montón de traducciones en el hebreo. Entonces, el punto es esto. Ellos van a volver, ¿dónde? A la palabra de Dios. ¿Pero cómo? ¿Por su propia voluntad? ¿Por sus propias obras? No, todo el Nuevo Testamento habla sobre el hecho de que no pueden. Es imposible. Bueno, Josué 24:19, ya hemos visto. Ellos van a volver cuando Dios los arrastra. Juan 6:44. Muy necesario ver todas estas cosas en su contexto, porque es bien fácil sacar un solo versículo y hacer una doctrina equivocada. Entonces, muy bien. Vamos a volver, Jeremías 32:42, sabemos que Dios va a cumplir con su promesa en su tiempo y en su manera.
De hecho, vamos a leer Jeremías 32, 42 una vez más, porque yo creo que otra vez hay algunos versículos que yo considero bien claves en nuestro entendimiento de las Escrituras y el plan de nuestro Padre. Versículo 42. Jeremías 32, 42, porque así dice Jehová, como traje sobre este pueblo todo este grande mal, así traeré sobre ellos todo el bien que les he prometido. Y entonces, ¿cuándo? Bueno, obviamente, después del regreso de Cristo, su parousia a este mundo, obvio. Entonces, vamos a volver a Isaías 66. Isaías 66 y vamos al versículo 2. 66, versículo 2. Recuerden, leemos versículo 1 y la primera parte de 2 y voy a leer la segunda parte de versículo 2. Dice, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Otra vez, quiero recordarles, y vamos a volver a verlo. Isaías 63, 17. Isaías 63, versículo 17. Necesitan verlo una vez más. Porque, oh Jehová, nos has hecho errar de tus caminos y endureciste nuestro corazón a tu temor. Volvemos a 66, versículo 2. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, que tiembla a mi palabra. ¿Cómo va uno a temblar la palabra de Dios? Ya lo hemos visto. En Ezequiel 11, Dios va a poner el temor en el corazón que es regenerado. Es Dios que hace esta obra. El hombre no tiene temor de Jehová. De hecho, hay un montón de cosas que deseo mostrarles, pero como el tiempo es corto, vamos a Romanos 3. Romanos 3, del 10 al 18. Quiero que ustedes vean estas cosas, todo en el contexto. Romanos 3, 10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron del camino y a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios, cuya boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies prestos para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos, y el camino de paz no han conocido. No hay temor de Jehová delante de sus ojos. Aquí está el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento así, porque otra vez Isaías 63, 17, lo voy a repetir para que lo agarren bien en sus mentes, en sus corazones. Porque, oh Jehová, nos has hecho errar de tus caminos y endureciste nuestro corazón a tu temor. Dios lo hizo. Por eso cuando llegamos a Romanos 3, 10 al 18, el versículo 18 dice, no hay temor de Jehová en sus ojos. ¿Por qué no hay temor? Porque Dios no lo ha puesto en sus corazones. De allí podemos llegar a 2 de Tesalonicenses 2, 1 al 12 y saber que la gente que no tienen el ágape de Dios es porque Dios no lo ha puesto en sus corazones. Y Dios no lo hizo porque no le dio placer hacerlo. Le dio placer no hacerlo. Piénsalo por un momento. Bueno, por mientras es todo. La semana próxima seguimos si Dios quiere. Chao.